Gloria a Dios. Abril 17 y 18 en el estadio Atanasio Girardot. En nuestro estadio vamos a tener la convención, amén, nacional. Vamos a llenar el estadio, amén. Por eso es la llamada Semana Santa, esos 2 días festivos, amén, 17 y 18. Vamos a ir, amén, a gozarnos en la presencia de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 2, el verso 16. Leamos la palabra del Señor. Perdón, le di la cita que no es. Romanos, el capítulo 5, el verso 19. Vamos a leer la palabra del Señor y el verso 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, diga conmigo, de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también, diga conmigo, la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Siéntese, tenga la bondad. Quiero traerle un tema en esta mañana y que todos estemos edificados a través de la palabra del Señor, una enseñanza para la iglesia, fortalecer nuestras doctrinas, pero también para los amigos que hoy nos visitan. Quiero predicarle bajo el tema lo inmerecido. Diga conmigo, lo inmerecido. Y quiero hablar de la gracia de Dios en esta mañana, que es lo inmerecido para todos nosotros, y podamos entender este mensaje en esta hora. Regáleme su atención y podamos gozarnos en la presencia de Dios. A veces creemos, y el hombre cree, que merece todo lo de Dios. A veces creemos que merecemos todo lo de Dios. Creemos que Dios debe hacer todo por nosotros. Y hay un pensamiento muy general en la raza humana. De hecho, que cuando pasan ciertas situaciones, el ser humano contiende con Dios. ¿Y por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Y eso habla sencillamente de que el hombre cree que merece de Dios todo. Y quiero decirle en esta mañana, a través de esta doctrina fundamental para nosotros que está en la palabra de Dios, que nosotros no merecemos absolutamente nada, porque nada hemos hecho para Él. Los que debíamos buscar a Dios éramos nosotros, y el Señor terminó buscándonos a nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los que deberíamos servirle a Él, terminó Él sirviéndonos. Y a veces el hombre, por su dureza en el corazón, cree que merece todo de Dios y que Dios todo lo haga por él, cuando nosotros, ¿qué hemos hecho por Él? Y esto es lo que nos lleva a nosotros a entender la condición del hombre delante del Señor. La palabra de Dios registra algo bien importante en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, donde habla de la creación. Dios coloca al hombre en el huerto del Edén, solamente con el deseo de bendecirlo y con el propósito de que no pecara, porque Dios no creó al hombre para que pecara. Puso a su disposición todo lo creado, incluyendo a la mujer que le dio a Eva. Y por encima de todo le dio un solo mandamiento,
Un solo mandamiento le dio al hombre. Y el único mandamiento está registrado en Génesis capítulo 2, el verso 16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo mandamiento. La condición del hombre era sencillamente obedecer un solo mandamiento. Porque lo demás había sido entregado para el hombre. Dios se reserva un árbol de toda la creación. Y sabe que eso me habla de que uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Porque sería tan difícil que el hombre pudiera comer solamente de uno y de los demás no pudiera comer. Pero Dios le da un solo mandamiento. Y con un solo mandamiento, lo único que Dios estaba esperando de Adán y Eva era que le creyeran para que le pudieran obedecer. Con un solo mandamiento en la creación, era sencillamente Dios presentándole al hombre la posibilidad de creerle a él sencillamente. Y cuando algo se cree, se obedece. Pero aquí hay alguna situación que se presenta porque el enemigo no quiere que el hombre le crea a Dios. No quiere. Satanás no quiere que nadie le crea a Dios porque Satanás sabe lo que puede pasar cuando el hombre le cree a Dios. Él lo sabe. Por eso Adán y Eva terminan creyéndole a Satanás. Porque se presenta precisamente en el huerto del Edén y habla con ellos. Por eso tengamos cuidado a quien escuchamos. Diga al que está a su lado, tenga cuidado a quien escucha. Y se entabla una conversación. Porque hasta ahí todo estaba bien, el hombre era bendecido, el hombre estaba a imagen y semejanza de Dios, el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba, dice la palabra de Dios, porque estaba en un estado de inocencia. Pero cuando el hombre termina creyéndole al enemigo, las cosas cambian. Y ese primer hombre empieza a hablar con Satanás. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, el verso 1 al 4, que hay una pregunta que el enemigo le hace. Y le dice, así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió y declaró, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. El hombre entabla una conversación con Satanás y lo primero que hace es poner en duda el mandamiento de Dios. ¿Acaso Dios les dijo? Sí, nos dijo. Dijo, eso es mentira. Me gusta esta versión porque es un poco más explícita. Eso es mentira. Y poner en duda la palabra de Dios es el peor pecado que el hombre puede cometer. Poner en duda lo que Dios ha establecido. Por eso el primer pecado en la Biblia es la incredulidad, no es la desobediencia. Porque el hombre se condena por incrédulo, no por desobediente. Por eso aquel que no ha creído ya ha sido ¿qué? Condenado. El primer pecado registrado en la Biblia es la incredulidad. No le creyeron a Dios, porque uno obedece lo que cree, no es al contrario. Usted cuando cree, obedece.
Y el hombre no le creyó, ¿verdad? Pues sí, y vino la incredulidad. ¿Será que si morimos? No, de pronto no, hasta es bueno el árbol, mírelo. Y empezaron. Y cuando se le cree al enemigo, se le desobedece a Dios. Ahí se encuentra el primer estado del hombre después de la creación. Y el estado del hombre cambia totalmente porque todo se va a tomar un rumbo diferente. Satanás engaña a Eva. Eva convence a Adán y todo empieza a darse de esa manera. Y el Señor viene y habla con ellos y los busca. Porque Dios es un Dios que busca al pecador. No es un Dios que está juzgando al pecador. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Eva y Adán escondidos? Claro que sí. Pero querían que escucharan la voz de Dios otra vez. ¿Y dónde estás? Estoy aquí detrás del árbol. Tuve miedo cuando escuché tu voz. Me escondí y se desenlaza ya otra conversación con Dios, otro diálogo. Y empieza Dios a pedir cuentas. Primero le pide cuentas ¿a quién? A Adán. Y Adán se excusó en Eva. Y cuando se fue para donde Eva, se excusó en la serpiente. Señor, la mujer que me diste, o sea, ¿te quedó mal la mujer? ¿Sí o no? La mujer que me diste, o sea, ¿te quedó mal? Una mala mujer me diste. Y se fue para donde Eva. Y Eva, ¿pero por qué lo hiciste? Señor, la serpiente. ¿Sabe que esa es la condición del hombre en la actualidad? Y esto es algo que yo enseño en la doctrina para el bautismo. Y tiene que ver con eso, las excusas. El hombre se excusa por naturaleza para justificar su pecado delante de Dios. Usted no encuentra, no, eso no, yo espero a ver, yo miro a ver, eso después será, no, después no, yo no entiendo, después y después y después, es que el frío, es que el domingo, es que eso le echan la culpa a todo, al domingo, hasta el trabajo, no estoy cansado, eso, no es que toda la semana trabajo. Y cuando al hombre se le presenta la oportunidad de acercarse a Dios, se excusa. Diga al que está a su lado, te has excusado. Y esto es para la iglesia, hermano. Hay que ir el domingo también a culto. Sí, claro. Pues hay que venir. No sé usted, pero yo vengo el martes, yo vengo el jueves, yo vengo el sábado. Ay, porque usted es el pastor. No, porque soy hijo de Dios. Porque soy hijo, no porque soy pastor, yo vengo al culto. La posición que me han dado por la gracia de Dios es pastor, ministro del evangelio. Pero yo vengo al culto no porque soy pastor. Vengo al culto porque soy hijo de Dios. Hoy vamos a aprender más. Por eso el Señor ve que todo el mundo se justifica. O sea, yo soy el malo acá de toda esta situación que se ha dado. Y el Señor no condena al hombre, sino que se va y condena la obra de Satanás. Y a partir de ahí se rompe la relación con Dios desde ese lugar. Por eso, el texto que leímos ahora, por un hombre entró la desobediencia a toda la raza humana. ¿Por quién? Por Adán. Pero por otro entró la obediencia. Por eso desde el mismo momento de la creación, del origen del hombre es bueno, pero a través de la decisión del hombre las cosas cambian. Dios no creó al hombre para pecar, Dios creó al hombre para bendecirlo. Pero por una decisión cambió todo el propósito de Dios.
Por eso se rompió la relación que Adán tenía con el Señor. Y se rompe la relación. Pero ¿sabe que hay algo interesante en todo lo que Dios tiene planeado para el ser humano? Que Dios extiende su misericordia y su gracia. Porque condenó la obra de Satanás. Y aparece el texto profético, el primer versículo profético, Génesis 3:15. O sea, el hombre cae y el Señor le promete restauración. ¿Usted no cree que eso se llama la gracia de Dios? Un hombre pecador, un hombre que en vez de creerle a él, le creyó a Satanás. ¿Acaso Dios tiene la razón? No, yo la tengo. Y con todo y eso el Señor le extiende la gracia. Porque aunque nosotros a veces somos infieles, Él permanece fiel. Mire, el Señor está hasta esperando a los ateos. Hasta los ateos los está esperando. No hay Dios. No existe Dios. Y el Señor, tranquilo, mijo, que yo tengo la última palabra, lo espero. Porque ese es el Dios de misericordia. Adán no merecía la restauración. ¿Cómo es que se le ocurre con un solo mandamiento y no es capaz con uno? Es suficiente, Dios te lo dijo, créelo. Pero el Señor le dice, pondré enemistad, le dijo a quien, a Satanás, entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios no condenó a hombre, sino la obra de Satanás. La simiente o la descendencia de la mujer que está hablando es el nacimiento de Jesús en el vientre de María. Ese Jesús que va a nacer destruirá la simiente de Satanás, que es el pecado, y eso ocurrió en la cruz del Calvario. La demostración más grande de la gracia de Dios para el ser humano. Alguien que aplauda mejor a la gracia de Dios en esta hora. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios dijo. Por eso la gran demostración de la gracia de Dios fue en el Calvario. Pura gracia. Pura gracia. Por eso los dos ladrones estaban, yo lo he predicado mucho, los dos ladrones estaban en la misma condición, ladrones. Y merecían ¿qué? La muerte, según la ley. Por eso si a alguien le han predicado de la ley, es mejor estar bajo la gracia. Y ahora lo va a entender. Porque los dos ladrones, según la ley, tenían que morir. Tenían que morir. Por eso la mujer adúltera tenía que ser apedreada, tenía que morir, tenía que ser condenada, tenía que ser muerta totalmente. Pero uno de los ladrones entendió quién era Jesús. Y ojalá alguien pueda entender en esta mañana quién es Jesús. Porque Jesús no está para condenar a nadie. Jesús estaba en la cruz colgado. Y dijo, yo estoy aquí para dar salvación. Y antes de mi último suspiro, le voy a dar la oportunidad a alguien para que sea salvo. Y le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama la gracia, lo inmerecido de Dios para el hombre pecador. Alguien que dé gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios. Aquí no merecemos nada. Nada. No merecíamos nada. ¿A quién se le da un regalo cuando se porta mal toda la vida? Nadie. Hagámosle fiesta porque se portó mal todo el año. Llevémoslo
a Cancún. Se portó tan mal todo el año que se merece un viaje a Cancún, se merece un buen regalo, se merece una buena. No, no nos merecemos nada, absolutamente nada. Pecadores desde Adán. Ojalá no nos encontremos a Adán en el cielo. Desde allá, ¿qué le hacemos? Por la transgresión de uno vino la transgresión a todos los hombres. Pero qué bueno entender, porque mire la condición del hombre. Cuando el hombre peca, hablando de Adán, podemos ver la condición precaria del hombre hasta el día de hoy. El hombre que no tiene a Dios, número uno, está muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Porque el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. El hombre sin Dios está destituido. Eso es lo que dice: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Está huérfano. Porque a los únicos que nos hizo hijos fueron aquellos que creyeron en su nombre. Algunos dicen que sus solos no tienen padre. Mentira del diablo. Nosotros sí tenemos un padre. A los que creen en su nombre, porque el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Hay un pentecostal que grita mejor en esta mañana. Esa es otra doctrina. Está huérfano. Pero el hombre sin Cristo está en tinieblas. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Perdón, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? O sea que fuera de Cristo, ¿qué? Hay condenación. El hombre sin Cristo está en tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? ¿Amaron qué? Malas tinieblas. No es que usted le dice a la persona que no tiene a Dios: venga, vaya a la iglesia, escuche. No. Pero váyase para hacer lo malo. Ay, sí. Porque la palabra de Dios dice que el hombre a lo malo le llama, ¿qué? Bueno, y a lo bueno le llama malo. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Que cuando se le presenta la gracia dice no, pero cuando se le presenta el pecado dice sí. Está en tinieblas porque aman más las tinieblas que la luz. Pero termina diciendo el profeta Isaías, y termina como de hacer una exposición magistral. ¿Cómo está el hombre? Está abatido, está herido, está cautivo, está encarcelado y está en luto. ¿Y sabe qué es lo que leyó el Señor Jesucristo? Le entregaron el profeta Isaías y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Para eso apareció Jesús. Yo le pregunto, en esa condición de muerto, destituido, huérfano, condenado, en tinieblas, abatido, herido, cautivo, encarcelado, enlutado, ¿se merece algo? No se merece nada.
Por eso aquí ninguno de nosotros nos creemos más que el otro, porque ninguno de nosotros nos merecíamos lo que tenemos ahora. Acá hay diferentes testimonios. Y cuando hablamos de nuestra vida pasada, decimos no merecíamos lo que tenemos ahora. Por eso algunos amigos dicen, ve, y aquel que está allá parado, si supieran lo que era. Porque lo que éramos no nos merecíamos nada, pero solamente por la gracia de Dios. Ahora lo que tenemos, lo tenemos es por Él y para Él. Alguien que le dé la gloria a Dios. Pero amigo que está en esta mañana, dígale a un amigo, tranquilo, dígale. Dígale, tranquilo. Tranquilo. Porque en esa condición, ¿qué vamos a recibir? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero dice la palabra de Dios, por la condición del hombre, por esa condición tan precaria espiritualmente del hombre, dice que Dios manifestó su gracia. Hermano, amigo que está en esta mañana, que uno siendo un vil pecador, el Señor extienda su gracia. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es el que extiende la gracia? ¿Qué clase de Dios? Debe ser el único Dios amoroso, el único Dios bondadoso, el único Rey, el único Dios que nos sabe abrazar en cualquier momento de la vida. ¿Qué clase de Dios tenemos? Por eso aquí nadie puede decir usted es más pecador que el otro. Todos somos pecadores. Sin Cristo todos somos pecadores. Pero con Cristo todos podemos ser hijos. Usted puede decir, no, pero es que aquel le quitó la vida a este. Debe ser que es más pecador que este que es mentiroso. No, el Señor los metió en la misma lista. Porque pecado ante Dios es pecado. En Dios no existen los pecados pequeños, grandes, medianos, blancos, grises, negros, no. El Señor estableció y dijo, no entrarán al reino de los cielos ni los adúlteros, hechiceros, borrachos, los que se echan con hombres, los mentirosos, los ladrones. Los metió a todos en la misma lista. Porque nadie merece el reino si no es a través de Jesucristo. Que un hechicero, hermano, tan todo lo malo que hizo, pero si acepta a Jesús, ¿qué le hacemos? Dios es el que escoge. Gracias a Dios que nosotros no somos los que escogemos. Gracias a Dios que Él es el que nos llama y nos escoge. Y el adúltero lo escogió, y al hechicero lo escogió, y al idólatra lo escogió, y a aquel mentiroso lo escogió. Dígale que está a su lado, te quiere escoger a ti. Dígale. Gracias a Dios que es por Él. Porque si fuera el hombre no nos escogerían a nosotros. No hubieran escogido a Julián, no lo hubieran escogido. A mí no me hubieran escogido. Pero gracias a Él, que Él dijo, le voy a dar una nueva vida. Y es por pura gracia, porque no te mereces nada, me ofendes todos los días. Pero yo te amo tanto que me voy a manifestar a ti otra vez. Así como te hablé en el principio, me voy a ir a la tierra y te voy a hablar directamente con la gran demostración.
Alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. Aquí no hay excepción de personas. Es para todos los hombres la gracia. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia es uno de los atributos de Dios. Es la abundante bondad de Dios para el hombre. Es el regalo inmerecido. Porque no merecíamos una oportunidad con Dios. Pero Él extendió su gracia y somos inmerecedores de eso. Pero Él dijo, yo le voy a dar mi gracia. Es el regalo inmerecido de Dios para el hombre pecador, con el deseo que no muera eternamente, sino que sea salvo. Por eso la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Es la salvación. La gracia es recibir lo que no merecemos. No merecemos salvación. Y la misericordia en no recibir lo que merecemos, la muerte. Por eso Dios extendió su gracia para salvarnos y librarnos de la muerte eterna. Gracia y misericordia hemos recibido. Por eso cuando llevan a la mujer adúltera ante Jesús, están los dos atributos de Dios en él. La ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas y matarlas. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie pudo tirar la piedra. ¿Y dónde están los que te acusaban? Señor, ninguno. Todos se fueron. Pero viene el mandamiento. Yo tampoco te condeno. Por eso si el diablo te ha metido la idea de que cuando vengas acá el Señor no te va a perdonar, mentiras. Mentira. No escuche la voz del enemigo, es una mentira. Pero el Señor le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, eso sí, vete. ¿Y qué dice? Porque el pecado es la enfermedad que tiene al hombre condenado en esta tierra. Lo tiene sin esperanza. Y algunos escuchan la voz del enemigo. No voy a ser perdonado. No, me da miedo, me da temor. Porque es que no, si supieran mi vida, hay un Dios que la sabe suficiente que Dios la sepa. Porque el hombre te puede señalar. Pero si Dios la conoce, que te aseguro que la conoce toda, es el único que extiende la mano para levantarte, para perdonarte, para liberarte. No peques más. Pastor, pero yo no soy tan malo. Diga conmigo, no soy tan malo. Dígalo fuerte, no soy tan malo. No soy tan malo. Ni soy un hechicero, ni soy esto, ni aquello. Dice que Dios miró desde los cielos y no vio un hombre que hiciera lo bueno. Eso lo dice el Salmo 14, el verso 3. Miró Dios a alguien que hiciera lo bueno. Alguien que buscara a Dios. Dice, no lo encontré porque todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay alguien que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Si usted cree que ha hecho lo bueno, ¿dónde estaba escondido que Dios no lo encontró? Aleluya. Porque sin Cristo estamos en la misma condición todos, pecadores, pero con Cristo las cosas cambian. Por eso, como no encontró a uno solo que hiciera lo bueno, ni siquiera el que daba a los pobres. Porque un hombre dijo, yo soy bueno, le doy a los pobres. Es más, si quiere le doy toda mi riqueza, la reparto. Digo, no, ni eso es bueno para mí. Necesita volver a nacer de nuevo. ¿Quieres el reino? Nace de nuevo. Porque aquí no sirve que seamos muy buenos. Porque el único bueno en la tierra, en el cielo, en el universo se llama el Señor Jesucristo. ¿Qué soy bueno? Es que yo le doy a los pobres, hágalo, sígalo haciendo. Yo le doy a las viudas, sígalo haciendo. Nosotros también lo hacemos, pero por eso no tenemos la seguridad de la salvación. Porque no es por obras terrenales que somos salvos. No es por obras terrenales, porque si fuera por obras terrenales, los ricos de este municipio ya hace rato tuvieran la salvación asegurada. Pero ni siquiera eso sirve. Hay que hacerlo. Le damos al pobre, le damos a aquel que está solo, le damos a la viuda. Pero hemos entendido que la salvación, Efesios el capítulo 2 lo dice, es por la gracia de Dios en nuestra vida. Alguien que adore a Dios. Aleluya. Tienes dinero para dar al pobre, está bien, pero te falta la riqueza más grande, la salvación de tu alma. Nos dice la palabra de Dios, y con esto quiero ir concluyendo, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, porque la demostración más grande de gracia de Dios fue en la cruz del Calvario. Ya se acerca Semana Santa. Yo sé que usted quizás se va a ver la película otra vez, pero lo quiero invitar a que la vea y recuerde este mensaje de hoy. Véala, pero recuerda este mensaje. Porque es que es sencillamente, no es solamente lo que se ve en una película, es el trasfondo de lo que pasó en la realidad. Ningún hombre era capaz de pagar el alto precio que la ley exigía. Un sacrificio a la altura del hombre en su estado original, santo y puro. Eso es lo que exigía la ley, que alguien pudiera ofrecer un sacrificio en ese estado original por los pecados del mundo. Por eso el Señor miró la tierra a ver si había uno solo que lo pudiera hacer y no lo encontró. Por eso Él dijo, yo mismo que hablo, me voy. Isaías, yo mismo que hablo estaré presente. Porque el mismo que descendió es el mismo que subió. Yo mismo que hablo me voy a ir porque no encontré a nadie bueno. Por eso cuando a Jesús lo fueron a enjuiciar, no pudieron de darle un juicio claro, no lo encontraron. Este hombre no ha hecho nada malo, pero era el hombre bueno por los pecadores de la tierra. Y el alto precio era un sacrificio perfecto. Y se tenía que derramar sangre como la ley lo había establecido. Y el Señor dijo, yo voy a dar mi vida. Yo voy a ser el cordero que va a ser inmolado. Pero por esta cantidad de pecadores, sí. Porque Dios ama a su creación.
Amigo que está en esta mañana, Dios te ama. Te lo repito, Dios te ama. Pero con todo el pecado que tengo, sí, no ama tu pecado, te ama a ti. Te ama a ti. Y si tú le abres el corazón a Él, vas a poder entender que ese sacrificio con derramamiento de sangre fue el único precio para el perdón de tus pecados. Por eso Él extiende su gracia en la cruz del Calvario, para vestirnos nuevamente, para que a través de ella podamos volver en comunión con Dios, para que el hombre tenga la oportunidad de acercarse a su Creador sin temor a ser juzgado, sino reconciliado. No tenga temor, amigo. Dios no te va a juzgar por tu pecado. Dios te va a presentar tu condición para perdonarte. Dios te va a decir lo que has hecho, sí, pero para darte la oportunidad de ser perdonado. Porque de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Eso es lo que hace Jesús en su misericordia y su gracia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, escúchalo bien, amigo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo el mundo y no tomándole en cuenta sus pecados. Usted no nos tuvo en cuenta los pecados cuando debería haberlo hecho, pero no lo tuvo en cuenta, porque solamente quería que tú y yo le volviéramos a creer a Él. Porque eso es lo que Dios espera esta mañana de un amigo, de una visita, que le crean a Él. Que le crean a Él. Que hoy estamos aquí es solamente por Él y para Él. El que renuncia al pecado es porque entendió lo grave que es pecar y lo grande que es la salvación. El que renuncia al pecado, los 5 hermanos que hoy se bautizaron, entendieron lo grave que era pecar y renunciaron al pecado. Porque entendieron lo grave que es pecar, pero también entendieron lo grande que es la salvación de sus almas. Aunque la gracia es un regalo inmerecido, el hombre debe aceptarla para disfrutar de Él y vivir los beneficios de la gracia de Dios. Amigo que está en esta mañana, aunque no te mereces la gracia de Dios, Dios te la da en esta mañana, pero debes aceptarla en tu corazón. Porque los beneficios de la gracia cambian totalmente la condición del hombre que estaba en pecado. Y la gracia de Dios nos justifica. Eso es lo que dice Romanos 3, el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted sabe que es la justificación, sencillamente que usted, siendo un pecador y que merece la condenación, Dios lo declara inocente. Eso se llama la justificación de Dios para el hombre pecador. Ese es un beneficio de la gracia. La gracia de Dios nos perdona, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Otro beneficio de la gracia es que nos da una herencia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos
conforme a las riquezas, a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Dios nos santifica. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y la gracia de Dios nos liberta. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez bajo sujetos al yugo de la esclavitud. Quiero terminar con esto. No importa la condición de pecado en la cual usted se encuentre, amigo. Aquí está la gracia de Dios para ti. Alguien que adore a Dios en esta mañana. Dios siempre ha utilizado un medio de salvación. Y el medio de salvación ahora es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos de nuestra condenación, de nuestro pecado? ¿Cómo podemos? Pedro lo dijo claramente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y Pedro termina predicando el mismo evangelio de arrepentimiento. Y Pedro dijo: arrepiéntase cada uno de ustedes, bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Eso se llama la gracia de Dios. Eso se llama la misericordia de Dios para el hombre pecador. Y hoy le damos gracias a Él por haber extendido y manifestado su gracia para todos nosotros. Porque por la desobediencia de un hombre entró la desobediencia a toda la raza humana, y todos fuimos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno hemos sido constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó la gracia, no se quedó ahí en ese límite, sobreabundó sobre el pecado. O sea, hay una sobreabundancia sobre el pecado, y es la gracia de Dios. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Será que usted y yo nos merecíamos la gracia? Primero hay que reconocer que no la merecíamos. El reconocimiento me lleva a entender que soy un pecador delante de Dios. Y cuando yo reconozco mi condición de pecador, estoy de camino a recibir la gracia de Dios. Ubíquese en pie en esta mañana en el nombre de Jesús. El objetivo de la gracia es claro para nosotros, que se ha manifestado para nosotros. Está dirigida para todos los hombres. El mensaje es que nos enseña a renunciar al pecado. Y cuando renunciamos al pecado, Dios nos da una promesa, que estamos aguardando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero también hay que reconocer el autor de la gracia, el que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Y cuál es el resultado de la gracia de Dios? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso, amigo que está en esta mañana, usted puede ver a muchos de nosotros, los que están aquí reunidos, muchos tienen historias bien complejas. Su pasado
Frente a la sociedad no había nada que hacer. Es mejor que no hubieran vivido. Eso es lo que dice la sociedad. De muchos de nosotros decían eso. Que ese se merece la oportunidad. No, mejor que ni viva. Merece la muerte. Por más injusto que lo veamos, tenemos todavía un Dios que es lleno de amor y misericordia. No importa tu pecado. No importa tu pecado. No importa tu pecado. Aquí está la gracia de Dios para ti en esta mañana. Alguien necesita aceptar la gracia de Dios. Y yo quiero hacer una invitación en esta mañana. La iglesia me ayuda a orar, por favor. Levante su mano aquel que no es bautizado en el nombre de Jesús. Levante su mano, por favor. Gracias. Aquel que esté apartado, aunque está en la iglesia, pero está apartado hace días. Levante su mano también. Yo quiero invitar a alguien que quiera aceptar lo inmerecido de Dios. Dios no te quiere condenar. Nada. Hay un Dios que no tiene en cuenta tu pecado, pero ¿cómo no lo va a tener en cuenta? Si está ofendiéndolo, lo está ofendiendo todos los días, pero ¿cómo así que no lo tiene en cuenta? Es como si el Señor dijera: tranquilo, yo te estoy esperando. Porque no me interesa que estés en esa condición. A mí me interesa es lo que voy a hacer contigo. Yo veo en ti un hijo mío. Yo veo en ti alguien que va a ser liberado, alguien que va a ser cambiado. Eso sí, reconoce tu pecado. Reconoce que me has ofendido, que yo te voy a perdonar. No hay mayor garantía de este Dios tan grande que les pongamos todo lo malo y Él no lo tenga en cuenta para juzgarlo. Levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Yo voy a invitar a alguien que no sea bautizado y quiera aceptar la gracia de Dios. Yo quiero ayudarle a orar aquí adelante. Véngase, por favor. La iglesia está orando, por favor. Amén. Amén, amén. Acérquese con libertad. Es ante Dios. Es ante la gracia de Dios. Oh, acepta la gracia de Dios y adquiere la salvación. Adquiérela. Arrodíllate delante de Dios en esta hora. Oh, Sandara Bahana. Sigan adorando, iglesia. Sigan pasando los amigos. Venga amigos, señora, señor. Acepta la gracia de Dios, es salvo. Definitivamente se salvo ahora. El día de la salvación es hoy. La iglesia está adorando, Los amigos vienen llorando al altar. Debe ser que la gracia de Dios se ha metido en ellos. Sigue orando. Señora, señor, joven, jovencita, acércate. Es lo inmerecido. No merecemos nada. No nos merecemos nada. Pero Dios ha extendido su gracia. ¿Cómo no recibirla si no me condena, si no me juzga? Pero pastor, yo esta mañana antes de salir hice esto. Anoche en mi cuarto hice esto. No interesa, la gracia de Dios está para ti hoy.
gracia de Dios está para ti hoy. La iglesia está adorando a Dios. Yo quiero invitar a un hermano que está apartado, que está lejos de casa. Venga, aprovecha la misericordia, aprovecha la gracia. Reconcíliate hoy, reconcíliate. Reconcíliate hoy, reconcíliate, ven. Es Dios que está tocando el corazón de estos varones. Alguien más que quiera aceptar la gracia de Dios, venga. Amigos, señora, Señor, le he predicado el evangelio de la gracia. Es lo que nosotros predicamos, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien más que quiera venir, acércate. Joven, jovencita, adolescente. Alguien que no se ha bautizado, que tome la decisión en esta mañana. Yo acepto la salvación de mi alma. De guerra espiritual. Hay personas que están pensando, paso o no paso, y el enemigo le dice, no, eso no es tan bueno. Venga, que la mejor vida está en Cristo. La mejor vida está en Cristo. La mejor vida está en Cristo. La mejor vida está en Cristo.